Muchachos, buenas tardes. Este video es dirigido para los estudiantes de grado noveno B. Primero que todo, un saludo muy cordial. Espero que se estén cuidando, espero que estén juiciosos en la casa, que estén ayudando a las actividades hogareñas y que se estén cuidando mucho en su salud y en todos los aspectos. Muchachos, la idea con estos videos, principalmente en las asignaturas que nosotros trabajamos, que es matemáticas, estadística y lo que es geometría, buscan que ustedes tengan un apoyo adicional a los documentos que se les ha enviado por medio de la plataforma. Entonces espero que los aprovechen. En particular, el video que vamos a trabajar en el día de hoy es de un documento, de una literatura que se les envió a ustedes en la plataforma sobre la parte de estadística. Entonces, en esa guía que tenemos ahí habla básicamente de un tema que empezamos a tocar físicamente en el salón de clases, que es cuando vamos a estudiar más de una variable estadística. Entonces, les pido que por favor, lo que encontremos en las guías, ayudémonos, pasemos esos datos al cuaderno. Eso nos va a facilitar de tal manera que cuando repasemos con este video, podamos entender mucho más fácil la información y no se les olvide tener en cuenta lo que ya hicimos en el salón de clases. Listo, muchachos, entonces entremos en materia. En clase habíamos visto que muchas veces en un estudio estadístico no solamente tengo que analizar una variable, sino que a veces son dos. Por ejemplo, hay una empresa que quiere vender 3, 4, 5 productos de su línea, produce 4 o 5 elementos y quiere saber si esos elementos los recibe más fácil los hombres o las mujeres, si tienen mejor mercado comercial en un género o en el otro. Una forma de determinar eso es a través de los estudios con dos variables de tipo cualitativo. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos que de alguna manera tratar de recoger lo que piensa la gente, lo que piensa el público. Y una vez que recojamos esa información, entonces debe organizarse la información para poder sacar de verdad algo importante de dicha información. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando quiero analizar dos variables? Dos variables estadísticas, en este caso cualitativas. Generalmente lo que hacemos es realizar una encuesta al público, que es objetivo, a las personas que pueden ser nuestros posibles clientes. Y una vez que organicemos o que logremos hacer esa encuesta, debemos organizar la información. ¿La información cómo la organizamos? Lo que generalmente se utiliza son las denominadas tablas de contingencia. Recuerden que una tabla de contingencia no es más que una forma de organizar todos esos datos que nos arrojan las encuestas. En particular les traigo un ejemplo adicional al que ya vimos en clase. En nuestras guías les planteé un ejemplo, está numerado o titulado ejemplo número 1 y habla sobre una encuesta realizada a 200 estudiantes de grado noveno. ¿Qué se le pregunta a los muchachos en esa encuesta? Se les preguntan dos cosas. Primero, el género, masculino o femenino. Y se le pregunta adicionalmente a los estudiantes qué les gustaría estudiar para desarrollar más adelante actividades profesionales. ¿Cuál sería lo que ellos quisieran? ¿Qué sería lo que ellos quisieran estudiar cuando estén en la universidad? Se dieron únicamente 3 opciones en esta encuesta. Las opciones son, si los estudiantes les gusta las ciencias de la salud, ejemplo, medicina, ciencias del deporte, enfermería, son ejemplos de estas ciencias de la salud. Si les gustaría estudiar la parte de humanidades, la parte de filosofía, por ejemplo, es algo que pertenece a las humanidades, o si les gustaría estudiar ingeniería. No importa la ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, cualquier tipo de ingeniería. Entonces, esta información que se trata de recoger en la encuesta, en nuestro ejemplo nos arrojó una cantidad de información que queremos analizar. Resulta que esa información traté de ubicárselas aquí, en esta parte. ¿Qué encontramos en particular en esa encuesta, al organizar la encuesta?
Recogimos entonces las 200 encuestas de los estudiantes y empezamos a organizarlas, cuántas pertenecen al género masculino, cuántas al género femenino, y a partir de ahí también hicimos una clasificación de acuerdo a sus respuestas. ¿En qué sentido? En que si preferían carreras relacionadas con la ciencia de la salud, que si querían carreras relacionadas con las humanidades o si querían carreras relacionadas con la ingeniería. ¿Qué nos arrojó esa información? Entonces miremos un poquitico la tabla. Nos dice entonces que tenemos un total de 200 estudiantes, sería bueno que lo resaltáramos por acá. Y que en particular, organizando acá en las filas, tenemos la primera variable cualitativa. Esta primera variable es el género del estudiante. ¿Cuál es nuestra segunda variable estadística? La encontramos aquí en las columnas, muchachos, y habla del interés profesional. Entonces, esta va a ser mi segunda variable. Por eso, entonces, estamos tratando el tema de cómo analizar dos variables estadísticas. Primera variable en este estudio, el género. Segunda variable del estudio, el interés profesional. Esas dos, entonces, variables estadísticas, se hizo una encuesta y posteriormente esa información se lleva a una tabla de contingencia que permite ir mirando algunos aspectos. Por ejemplo, si ustedes miran esta fila donde está el género masculino, observamos que en total hay 105 hombres. Y hay 95 personas que se identifican con el género femenino. Entonces, esa sería una primera conclusión de nuestro estudio. Podemos ir sacando esas conclusiones. Vamos por acá a colocar unas conclusiones de la tabla de contingencia. Entonces, ¿cuál es una de nuestras primeras conclusiones? Entonces, una de nuestras primeras conclusiones nos habla de que en cuanto a lo que es el género, que sería nuestra primera variable, recuerden, el género, y la segunda variable, que es el interés profesional. ¿Qué nos dice entonces como conclusión? En cuanto al género, ya podemos decir que en nuestra muestra de estudiantes hay mayor cantidad de personas que se identifican con el género masculino que personas que se identifican con el género femenino. Entonces podemos decir, personas del género masculino, podemos decir que son 105. Información que salió de la encuesta y que la estamos organizando en nuestra tabla de contingencia. También podemos decir que hay unas personas que se identifican con el género femenino. ¿Cuántas son? 95. Muchachos, pues como no hay más opciones de género en esta encuesta, pues se supone que la suma de estos dos datos debe dar el total de estudiantes que se prestaron para la encuesta. Observen que se hicieron 200 encuestas y que la suma de estos dos valores, 105 del género masculino y 95 del género femenino, nos deben sumar los 200 estudiantes a los cuales se les hizo la encuesta. Pero miren que no es la única conclusión. No podemos entonces decir que las únicas conclusiones son con respecto a la primera variable, a la variable género. También podríamos sacar otras conclusiones.
Dediquémonos a la segunda variable. Esa segunda variable se llama interés profesional. Observen los datos que tenemos ahí. En nuestros datos entonces dice, si observamos, que sin importar el género, a las personas que les gustan las carreras relacionadas con las ciencias de la salud son 95. Que las personas que les gustan las carreras relacionadas con las humanidades son 35, y a los estudiantes que les gustaría estudiar una ingeniería son un total de 70 estudiantes. Esas son conclusiones que salen de nuestra encuesta, pero cuando observamos la segunda variable que estamos estudiando, que es el interés profesional. Entonces, observemos. Podemos redactar estas tres frases. Podemos decir, estudiantes con interés por las ciencias de la salud. Voy a abreviar CES. Vamos a decir que fueron un total de 95 estudiantes. Eso nos lo dice nuestra tabla. Ciencias de la salud, tanto si sumamos las que pertenecen al género masculino y las que pertenecen al género femenino, eso no lo estamos mirando todavía, esas dos suman 95. Entonces, personas que quieren estudiar carreras relacionadas con ciencias de la salud, 95. Personas que quieren estudiar o estudiantes con interés en las humanidades. ¿Qué nos dice nuestra tabla de contingencia? Que las personas que les llama la atención las carreras relacionadas con las humanidades suman un total de 35, sin importar el género. Vamos a colocar ese dato por acá. Y la tercera opción que se dio en esa segunda variable, que es el interés profesional, son las personas que quieren estudiar ingenierías. Entonces decimos que los estudiantes con interés en las ingenierías suman 70 estudiantes. Muchachos, aquí no hay dos opciones, aquí hay tres opciones en el interés profesional. Los que quieren estudiar ciencias de la salud, los que quieren estudiar humanidades, los que quieren estudiar ingenierías. Entre esos tres datos deben estar el total de estudiantes de la encuesta, que sigue siendo 200. Si sumamos 95 más 35 más 70, deberíamos encontrar los 200 estudiantes. Por aquí vemos que 95 más 35 nos daría 130, y 130 más 70, ahí tenemos nuestros 200 estudiantes. Miren entonces que esas serían las primeras conclusiones que podríamos arrojar con respecto a, primero, variable género. Tenemos en total 105 personas del género masculino, que se reconocen como género masculino, y 95 personas que se reconocen en el género femenino. Pero también tenemos la información de que de los 200 estudiantes que tenemos encuestados en la institución, 95 quieren carreras relacionadas con ciencias de la salud, 35 relacionadas con las humanidades y 70 relacionadas con las ingenierías. Muchachos, pero también nos podríamos hacer la pregunta, oiga, y de las personas que pertenecen al género femenino, ¿cuántas quieren estudiar ciencias de la salud? ¿Dónde veo esa información? O por ejemplo, de las personas que pertenecen al género masculino, ¿cuáles quieren estudiar ingenierías? Entonces basta con que miremos lo siguiente, muchachos. Volvamos nuevamente a la tabla. La tabla también nos entrega esta información. Por ejemplo, del género masculino hay en total 40 personas que quieren ciencias de la salud. Hay 15 personas que quieren estudiar humanidades y hay 50 personas que quieren estudiar las ingenierías. Parece que en el género masculino llama más la atención las ingenierías. Miren que tenemos 50. Después seguirían las ciencias de la salud, 40, y la que menos llama la atención aparentemente es la de humanidades. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí, muchachos? Que la suma de esos tres datos
no puede ser mayor que el número de estudiantes que pertenecen al género masculino. ¿Cuántos pertenecen al género masculino? 105. Miremos si es cierto. 50 que quieren ingeniería, más 40 que quieren ciencias de la salud van 90, más 15 que quieren humanidades son 105. 105 estudiantes que se identifican con el género masculino. Esa es otra conclusión que nosotros podríamos sacar de la tabla de contingencia. Podríamos escribirla así. Del género masculino se prefiere 2 puntos. Ingenierías. $50 estudiantes. Humanidades. $15 estudiantes. Ciencias de la salud. 15 estudiantes. Perdón, 40 estudiantes. Recuerden que esto no puede ser mayor que el número de estudiantes que pertenecen a esto, al género masculino. ¿Cuánto nos dio la suma de este 50 más este 15 más este 40? 105 estudiantes, que si ustedes observan, fue nuestra primera conclusión, personas que pertenecen al género masculino. Listo. Pero, ¿qué pasa con el género femenino? ¿Qué tendencias hay? ¿Cuáles son las carreras que más les gustan? Observemos otra vez nuestra tabla. Si miramos el género femenino, ciencias de la salud, 55 estudiantes, humanidades 20 e ingeniería 20. Es casi claro que para el género femenino les llama mucho más la atención en esta encuesta las carreras que están relacionadas con las ciencias de la salud, medicina, ciencias del deporte, enfermería, auxiliar de laboratorio, todo lo que sea relacionado con ciencias de la salud. Una tendencia menor hacia las humanidades y también baja con respecto a las ingenierías. Entonces, podríamos escribirla de la siguiente manera. En el género femenino, la tendencia en los intereses profesionales indica 2 puntos. Vamos a decir entonces que ciencias de la salud un total de 55 estudiantes, humanidades 20 estudiantes y ingenierías también 20 estudiantes. Muchachos, si sumamos esto, 55 más 20, 75, 75 más 20, 95. 95 estudiantes. Si ustedes analizan, las personas que pertenecen al género femenino son 95. No pueden darlos más de 95. Bueno, muchachos, vamos a parar este video hasta ahí. La idea es que no nos quede tampoco demasiado pesado ni demasiado ladrilludo. Vamos a partir entonces de esta información, de estas conclusiones que hemos recogido de nuestra encuesta de estudiantes, posteriormente a construir los gráficos. ¿Cómo hacemos para representar esto que hemos escrito en palabras? ¿Cómo lo hacemos gráficamente para que puedan en determinado momento observarse o presentarse al público, hacer un informe, digamos, ante una junta de una empresa para justificar la fabricación de nuestros productos o para mostrar, digamos, en este caso, o hacer una solicitud sobre cómo cambiar planes académicos para enfatizar en lo que más les gusta
bien sea a un género o al otro. Listo, muchachos, estamos viéndonos entonces en el próximo video. Muchas gracias.